Lo que conocían del mar era el lago de Galilea, o el mar de Galilea, un mar interior. No eran avesados. Lo que ellos llaman pez, tranquilamente pudo haber sido una ballena. Y de hecho, en el siglo no pasado, sino el anterior, hubo un caso de cazadores de cachalotes, que no es un pez. Así como ni la ballena es un pez, ni el cachalote es un pez, ni la orca es un pez, ni los delfines son peces, son mamíferos que viven en el mar, ¿correcto? Que respiran aire, ¿correcto? Bueno, dice que estaban cazando un cachalote, se bajan de un bote y lo persiguen. En ese tiempo, aparte de ser cruel, era sumamente arriesgado cazar ballenas o cazar cachalotes. Como los cachalotes y las ballenas tienen que respirar aire, le clavaban un arpón y iban haciendo esquí acuático con los botes y los llevaba a donde quisiera la ballena hasta que se desangrara. Y como tenían que respirar aire, no se arriesgaban a que vayan 500 metros para abajo, tenían que respirar aire. Bueno, cuando subieron a un bote, en el fragor de la batalla se cae un marinero y luchan con el cachalote. Cuando al final lo cazan, abren el cachalote y el marinerito estaba ahí adentro y salió vivo. Y dice que le preguntaron, ¿qué fue lo que te pasó? Dice, me caí al agua, sentí un golpe y soñaba que estaba dentro de un tubo viscoso muy caliente. Literalmente estuvo allí. Y yo no estoy diciendo nada de que pudo haber pasado, pero lo encontraron vivo, aunque fue un rato. Recuerden que el cachalote respira aire. Pero, ¿qué nos asombra? Si Dios hizo todo de la nada, ¿es posible hacer todo de la nada? Si Dios hizo la tierra, el cielo, todos los mares, las montañas, y tiene una perfección exquisita, y lo hizo de la nada, ¿hay algo imposible para Dios? Algunos incluso dicen que Jonás se murió y que después de 3 días resucitó. Bueno, si creemos en la Biblia, Lázaro no estuvo 3 días, estuvo 4. Muy bien, alumna Jessica, estuvo 4 días. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? ¿A nivel humano? No. Pero no hay nada imposible para Dios. Además, como vamos a ver, Dios tiene el control sobre los mares, sobre las tempestades, sobre el corazón de los hombres. Dios tiene el control. Si usted le saca todo lo sobrenatural de la Biblia, le quedan 3 páginas. Alguna genealogía le quedará. Pero nosotros creemos en un Dios que puede hacer lo imposible. Porque si Dios solo puede hacer lo humano, entonces nosotros estamos a la altura de Dios y no es así. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Y si Dios no dice lo contrario, mi intención es leer el libro de Jonás con cada uno de sus detalles y saborear cada uno de esos detalles a lo largo de esta y las próximas reuniones. Porque me pareció demasiada información para rápidamente estar entablando en una predicación de media hora o 40 minutos todo el libro de Jonás, que tiene muchísimas enseñanzas. Así que si Dios quiere, todo lo que vamos a ver aquí es el primer capítulo. Tiene 4 capítulos, o sea que probablemente estemos un mes ocupados con Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Rápido. Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era, en un momento dado, fue un imperio. Babilonia, que fue el siguiente imperio después de Asiria, era en realidad una provincia de Asiria. Y Nínive
más adelante, en el último capítulo, dice que tiene 120.000 personas que no sabían discernir su mano derecha de su mano izquierda. Se entiende que esto probablemente sea niñitos, ¿no? Que no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿no es cierto? Hay muchos adultos que tienen problemas también para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Así que no solamente los niños. Y si tiene 120.000 niños que probablemente tengan menos de 5 o 6 años, los cálculos más conservadores es que es una quinta parte de la población. Así que estamos hablando de una ciudad de no menos de 600.000 personas, sin edificios altos, que se extendían probablemente por 90 kilómetros. O sea que más o menos es Buenos Aires. Desde el sur hasta el norte hay más o menos 90 kilómetros, porque dice 3 días de camino para recorrerla. Entonces era una ciudad. Las ciudades en aquel tiempo tenían gruesas murallas para protegerse de las frecuentes guerras que tenían. La ciudad de Nínive, Atenti, tenía una muralla alrededor de la ciudad de 30 metros de alto. Ahí más o menos el cielo raso tiene unos 5 y pico. Así que imagínense que era un edificio de piedra para arriba, 30 metros de alto. Y de ancho tenía 10 metros toda la muralla alrededor. O sea, para la época era una megapolis. Una megapolis. No una ciudad grande. Era Nínive. Y sus habitantes eran crueles. Entonces, Dios le dijo: Jonás, levántate y anda a Nínive. Jonás no aparece en ningún otro lado, solo aparece en el libro de Reyes, donde dice que Dios habla y que se iba a extender el dominio de los israelitas. Después no dice más nada de Jonás, fuera de la cita que Jesús hace de Jonás, de este libro. Se puede inferir de que Jonás era bastante nacionalista. Entonces Dios le dice que vaya a Nínive, enemigo de Israel. Entonces yo cuando leí esto me reía solo, hace muchos años cuando empecé a leer la Biblia, porque dice: vino palabra de Dios a Jeremías, Jeremías, anda a la casa del alfarero. Y me levanté y fue a la casa del alfarero. Y vino palabra de Dios a Isaías, vete al rey. Allá fue Isaías. Vino palabra de Dios a Jonás, levántate y ve y habla a Nínive. Y dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. ¿Qué es Tarsis para ustedes? Otra ciudad, pero ¿dónde estaba? Al otro lado. Exactamente al otro lado. Asiria quedaba para el lado de Irak, para el lado de Irán, al oriente de Israel. Y Tarsis quedaba en España. El último lugar conocido para la edad antigua. Es donde estaban las puertas, donde decía: acá se acaba el mundo. Por supuesto no se había descubierto América. Entonces España era el último lugar del mundo. Entonces él fue exactamente lo más lejos que pudo, diametralmente opuesto a lo que le dijo el Señor. Y uno puede decir: este hombre tenía miedo de Nínive. Tenía miedo de semejante ciudad, de la crueldad de sus habitantes. Aparte, el texto dice, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. O sea, no iba con un mensaje amable a gente muy cruel. Pero no es la motivación de Jonás
para irse del lugar donde Dios le había mandado. Porque el detalle es que dice, pero Jonás huyó del Señor. Huyó de la presencia de Dios. No dice que tenía miedo de Nínive, sino que huyó del Señor. Como vamos a ver en capítulos posteriores, dice, ¿no decía yo que vos sos un Dios misericordioso y que ibas a perdonar a Nínive? Cuando hay un pecado, cuando hay una nación que está por mal camino, el hecho de que Dios mande un profeta y te diga lo mal que estás, en realidad es una señal de misericordia de Dios, porque si no va y te aplasta directamente. Pero que haya un mensajero y te diga, estás en mal camino, existe la posibilidad del arrepentimiento. Y aparentemente Jonás no quería que Nínive se arrepienta. Quería que fuera destruida Nínive. Quizás como este instrumento nacionalista. Ojo con un sentimiento exageradamente nacionalista. Me voy a salir un poquito del texto bíblico. Hoy en las redes hablan muchísimo de la campaña anti-argentina. Pero ojo con creerla como cristianos, porque eso puede tener una semilla no buena en tu corazón en contra de otras naciones. Un sentimiento contrario a España o a Francia por el Mundial, un sentimiento contrario a otros países. Dios ama a todas las naciones. Y como cristianos debemos amar a la Argentina. Y está perfecto que te ponga la camiseta argentina y bendigas a Dios por ser argentino, pero no caigas en el error de pensar que Dios es argentino. Porque Dios ama a España, Dios ama a Francia, Dios ama a Brasil, Dios ama a Chile, Dios ama a Inglaterra, Dios ama a Portugal, Dios ama a todas las naciones. Sencillamente porque hay seres humanos por lo que Él dio la vida en todas las naciones. Este es un error de Jonás, de ser tan nacionalista que quería que Nínive fuera destruida. Y si Nínive era destruida, era por sus pecados. Pero Dios le estaba mandando en su misericordia a un profeta que le diga la verdad. Se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, la actual Haifa, que existe, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, mercado pago, se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Un día vamos a estar en el cielo y vamos a estar con Jonás. Y capaz, como buenos argentinos que somos, le vamos a decir, che, Jonás, tuviste flojo. ¿Sabés lo que probablemente nos diga Jonás? Sí, yo huí de la presencia de Dios. Pero vos también huís de la presencia de Dios. Porque vos pudiendo estar un tiempo con el Señor, siempre tenés otra cosa para hacer. Donde vos tenés, si a la hora de elegir en tu tiempo libre, vos elegís otras cosas para hacer. ¿Y no pensás que ahí huís de la presencia del Señor? Tranquilamente podía agregar Jonás diciendo, yo estuve en otra dispensación. Pero resulta que vos tenés el Espíritu Santo adentro tuyo para siempre. Solamente en la antigua dispensación algunos tenían el Espíritu Santo adentro. La mayoría sobre. Ustedes tienen la sangre de Jesucristo que te limpió de tus pecados. Tenés al Rey de Reyes en tu corazón para siempre. Tenés a Dios adentro tuyo. Y de todas maneras hacer lo posible por tapar tus ojos,
cerrar tus oídos y querer huir de la presencia de Dios teniendo a Dios adentro tuyo. Así que les recomiendo que no le recriminen nada a Jonás cuando lleguen al cielo. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Quién envió la tormenta? ¿Y por qué envió la tormenta? ¿Para qué? ¿La desobediencia de quién? De Jonás. ¡Qué peligroso es un hijo de Dios que está huyendo de la presencia de Dios! ¡Qué peligroso es un tipo, siervo de Él, que está huyendo de Dios! ¿No le trajo un montón de problemas a gente que no tenía nada que ver? Todos eran paganos, ni uno conocía a Dios. Y en ese barco estaban a punto de irse a pique todos. Porque un Jonás que debería ser salvación, resulta que estaba trayendo esa tempestad, lo seguía Jonás. Había una tempestad que solamente lo seguía Jonás. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. El barco tenía un objetivo, llevar un cargamento. No sabemos de qué era el cargamento. Pero estos avesados marineros, probablemente fenicios, porque eran los que manejaban los barcos en aquel tiempo, tiraron la carga, porque dependía de sus vidas, y empezaron a clamar a su Dios. Llámese como se llame, Moloc, Rimón, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Yo no sé cómo hacía para dormir. Barcos, no eran barcos enormes, eran barcos chicos. Así que me imagino que estaría atado, porque si no, la tempestad lo llevaba pared contra pared. ¿Y cómo hacía para dormir? El capitán del barco, ¿quién? El capitán del barco. ¿Era creyente el capitán del barco? Era un pagano, era un idólatra. Se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. A ver. O sea, el pagano le está diciendo al siervo de Dios que cómo hacía para dormir, lo despierta y le dice que ore. ¿Puede ser que eso pase? Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos y echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre. Otro elemento sobrenatural. Así lo hicieron, suerte con uno, suerte con otro, dados, cara seca, no sé cómo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. ¿Qué hizo el mar y la tierra firme? Les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? ¿No se ríen ustedes de esta situación? Que los devotos de dioses falsos lo están tratando de llevar al buen camino al siervo de Dios. La mayoría de los dioses eran como dioses territoriales. Por ejemplo, se decía que había como dioses nacionales.
el Dios de los filisteos, el Dios de los amonitas, el Dios de los egipcios, ¿correcto? O los dioses, generalmente eran muchos. Entonces el concepto era que ese Dios tenía poder en ese territorio, como él tenía área de cobertura, el Dios. Pero estaban lejos de Israel y Dios tenía dominio sobre más allá del territorio. Y ellos eran marineros muy avesados y no podían controlar esa tempestad. Entonces esto es sobrenatural. Y cuando dijeron, yo estoy huyendo del Dios y Dios está haciendo eso, tuvieron miedo. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más, así que le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y él le dice, tómenme y láncenme al mar, y verán que el mar se calmará, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Cuando una persona, cuando un cristiano se aparta, cuando un cristiano desobedece, no trae problemas solamente para él. Parece que tiene problemas todo su entorno. Miren, el apóstol Pablo también estuvo en un barco. El apóstol Pablo iba desde Cesarea, se estaba yendo a Roma porque él, como ciudadano romano, había apelado al César, por lo cual estaba preso injustamente. El apóstol Pablo le dijo, esperemos, porque va a haber una tormenta. Nadie le dio bolilla, era un prisionero. El barco tenía un capitán, había gente a cargo, dueños del barco, marineros. Nadie le dio ni 5 al apóstol Pablo, que era un judío que estaba ahí en el pasaje. Pero la tormenta vino y dice, por 15 días no vieron ni sol ni luna, y estuvieron una tormenta bien larga y bien complicada, y todo el mundo hizo todo lo posible para salvarse, y estaba en una situación parecida a esta, también en el mar Mediterráneo. Entonces, un día, el apóstol Pablo convocó a toda la tripulación, y le dijo, anímense, nadie va a perder la vida. Porque anoche estuvo un ángel que pertenece al Dios a quien yo sirvo, que dijo, ninguno se va a morir, aunque el barco se va a perder. Y los invitó a que comieran, porque además estaban en ayuno, y no tenían ninguna esperanza, porque dice, el texto exactamente dice, Dios te ha concedido que ninguno va a morir. ¿Ven la diferencia entre Jonás y el apóstol Pablo? La tormenta era por Jonás. Y los paganos casi todos se mueren por culpa de Jonás. Y al revés, el apóstol Pablo le concede la vida de todos porque era el apóstol Pablo y estaba haciendo la voluntad de Dios. Y como dice alguna película que se ha filmado por estos lares, que dice, nadie se salva solo, parece que nadie se salva solo. Y que vos seas lleno del Espíritu Santo y que vos seas obediente a la voz de Dios, tiene una influencia positiva a tu alrededor. Y que vos seas desobediente, también tiene una influencia negativa a tu alrededor, de acuerdo a estos pasajes. ¿Lo tiene claro? Entonces, no es solamente que vos vas a ser bendecido si seguís las instrucciones de Dios, sino todo tu entorno va a ser bendecido. Sin embargo, tenían miedo de tirarlo. Claro, porque dice, el Dios de este tipo hizo semejante desastre. Cuando agarremos al profeta, que es de ese Dios, y lo tiremos, Dios se va a enojar todavía más con nosotros. Está enojado con él y tenemos estos problemas. Si nosotros lo tiramos al mar, ¿quién lo va a apaciguar a ese Dios? Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme,
los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, o sea que era un barco con remos. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: ¡Oh Señor, tú haces lo que quieres! ¿Quiénes oraban? Los incrédulos. Los paganos, los incrédulos oraban. Este no oraba, oraban los paganos. ¡Oh Señor, tú haces lo que quieres! Era el ejemplo, era una mejor iglesia. Y dice: tú haces lo que quieres. No nos hagas parecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, imagínense el cuadro, el barco como una cáscara de nuez en medio de una batidora de agua, ¿no? Y el mar enfurecido y el viento poderoso, y en el medio de eso lo agarran a este hombrecito y lo tiran por la borda. Lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. En otro texto dice: prometieron servirlo. ¿En qué etapa de Jonás estaremos como iglesia? ¿Alejándonos de la voluntad de Dios? ¿Durmiendo? Hay tremendos desastres hoy. Terremoto de Venezuela, terremoto en México hace poco, guerras, Ucrania, Medio Oriente, hambrunas. Estamos en un mundo en tormenta. ¿Dormiremos? Todos los muertos ahí en Francia, los incendios. Ajá. Bien. En España es otro desastre. ¿Qué dice la Biblia? Que las cosas van a empeorar. Que va a haber hambrunas, que va a haber terremotos, que va a haber guerras. Pero aprendamos de este ejemplo de Jonás y no durmamos. Que no nos vengan a decir los que no son cristianos que despertemos. Que no nos vengan a decir los que no tienen la menor idea de Dios: ¡hey! Estamos en problemas, clamad a Dios. Que no nos tengan que tirar por la borda para que el mar se calme. Abraham sufrió la reprensión de un faraón porque él en el miedo dijo que su esposa era su hermana para que no la maten. Y le dijeron: ¿qué hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Faraón era creyente en el Dios verdadero? No. Claro que no. Es una tremenda vergüenza que alguien de afuera nos diga: che, portate bien. Che, no robes. Che, no mintas. Pero todavía más nos dicen: che, orá. Si pudiera la gente tener un poco de lucidez y ver por arriba del paredón y ver que nosotros como iglesia tenemos autoridad y poder sobre todos los demonios. Tenemos autoridad sobre Satanás y toda fuerza del diablo. Que tenemos una relación directa porque ya no hay pecado que nos estorben. Y podemos ir a la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Y todavía nos dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Y muchos milagros, y mucha salvación, y muchos juicios podrían no pasar, porque hay una iglesia que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Miren si se enteran nuestros vecinos de que nosotros dejamos que las cosas pasen. Y sencillamente no clamamos.
no oramos. Y hasta somos juguete de los mismos entretenimientos que son la gente que no conoce. O que vea que existe un Dios y que Dios ama a la gente perdida. Y nosotros lo sepamos. Y podamos orar para que la gente esté atenta a una salvación que está cerca de su corazón. Jonás nos enseña lo que no hay que hacer.